Daniel Bermúdez es un arquitecto ya de casi 70 años, hijo de un arquitecto importante colombiano que se llamaba Guillermo Bermúdez y de una artista que hacía textiles y hacía jardines, que había estudiado arquitectura, que se llamaba Graciela Samper. Guillermo Bermúdez construyó en el año de 1950 una casa que era una casa de 120 metros cuadrados en uno de los puntos de expansión de Bogotá se empezó a llamar el barrio El Retiro y el antiguo Country. En esa casa siempre se hablaba de arquitectura y todo era arquitectura, arquitectura y arte, y ahí conocí a personas muy importantes como Fernando Martínez, como Rogelio Salmona. Allá me acuerdo de una visita de José Luis Serte, el arquitecto español, cualquier arquitecto latinoamericano, europeo que viniera siempre pasaba por allá porque había muchas reuniones permanentemente y se hablaba siempre de arquitectura. Y había una biblioteca en que cada vez que cuando yo era estudiante había una importante biblioteca de arquitectura que la tengo yo ahora en mi casa, en la cual cada vez que yo le hacía una pregunta a mi papá, en vez de hablar mucho, sacaba un libro y me mostraba un libro y me mostraba un proyecto, que es una de las maneras, es decir, es la razón por la cual yo aprendí que la arquitectura se aprende de la misma arquitectura. Una de las particularidades de la arquitectura es que es un continuo, la historia de la arquitectura es una especie es como un proceso de tradición en permanente transformación. La arquitectura es un proceso de pensamiento y ese proceso de pensamiento se nutre, en el sentido de que es un proceso de pensamiento, es racional. Y para mí ese proceso de racionalidad se nutre de un diálogo permanente que tiene el arquitecto en sí solo con su dibujo. Lo interesante del dibujo es que ya está afuera. Y eso es muy importante, que el arquitecto tenga la objetividad de decir, aquí hay algo, que empieza a hablar. Al estar afuera y al hacer una creación, aquí ya hay un germen, en el dibujo hay un germen de arquitectura siempre, y el arquitecto tiene que ser muy cuidadoso. Yo les digo a mis estudiantes, manitas quietas, por favor, vamos a pensar, este es un proceso de pensamiento, y vamos a oír lo que las primeras ideas nos están diciendo. Lo único que yo puedo enseñar es cómo es que yo hago los proyectos y cómo es que trabajo. Desde el comienzo, en que hay un papel en blanco, hasta el final, en que hay un edificio terminado, y he pasado por todos los procesos de construcción y todos los procesos técnicos. Es un proceso muy largo y es muy ambicioso pretender, inclusive, enseñarlo en una carrera tan corta. Esa pregunta de que si la arquitectura es arte o no, es una pregunta que está en todas partes, que se hace en todas partes, y yo creo que la antiquísima definición inclusive de hace 2000 años o 2500 años, de un personaje que se llamaba Vitruvio, un romano que se llamaba Vitruvio, que definió la arquitectura como una trinidad en la cual en uno de sus extremos está que la arquitectura debe ser arte, que la arquitectura debe ser técnica y que la arquitectura debe ser útil, que es un poco como que bella, estable, útil. Y esa trinidad, ese concepto de trinidad es muy importante porque estos tres elementos aislados no son arquitectura. Ninguno de estos, que un edificio o que una construcción sea únicamente estable y muy rigurosa en lo técnico, no hace arquitectura. Que un edificio sea muy responsable en la manera que responde a sus necesidades funcionales, no hace arquitectura. Y que un edificio sea muy hermoso solo no hace arquitectura. El edificio tiene que resolver, para hacer arquitectura, tiene que resolver esas tres cosas. Y me parece que el objeto artístico que produce el arquitecto es fundamentalmente el espacio, esa tridimensionalidad ocupable que es el espacio. Y el anhelo de generación de belleza tiene que ver mucho con la relación de ese espacio. Primero, la relación de ese espacio con el exterior, con lo que se le pueda dar de naturaleza, la relación de belleza
y naturaleza, ¿no? Esa cosa que tiene como que esa especie de no sé si es una especie de señal de un arrepentimiento, de que la belleza tiene que ver con volver a la naturaleza. Voy a hablar un poco desordenadamente de esto, hay un texto muy bonito de Thomas Mann que se llama La hermosa habitación, en la cual él dice que la bella habitación debe ser rumorosa y sosegada como el arroyo, extensa y móvil como el bosque iluminado por la luz del atardecer. No lo estoy citando textualmente, pero da esa idea de que la bella habitación tiene que ver con que la persona que está dentro se siente como en la naturaleza. Y eso nos lleva a otro tema que es una palabra de la cual también no se habla mucho. Se habla mucho en cuanto a reglamentos, normas, que es el confort, ¿no? Estar cómodo, para mí, estar cómodo, sentirse confortable, esa cosa cuando una persona entra a un espacio y dice qué belleza, lo que está explicando es que hay una gran sensación de confort, ¿no? Uno no va a entrar a otro sitio en que no está realmente confortable y decir qué bello espacio. Entonces, para mí el confort es, de cierta manera, como el primo hermano de la belleza. La belleza en arquitectura, y yo creo que en las artes también, la belleza de una obra de arte tiene que ver con cierta sensación de sosiego, de tranquilidad, de claridad, de momento de poder pensar. También la belleza de la arquitectura para mí, que es la belleza, para mí, la arquitectura debe tener un poco la belleza de la ruina, que es la belleza de aquello a lo cual el tiempo le ha quitado todo lo que sobra. Por eso es que yo digo que construyamos estos edificios, hagamos una muy buena estructura y tratemos de no ponerle más cosas a los edificios.